Comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio, con nuestros panelistas invitados para esta jornada. Están con nosotros aquí en el estudio Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Laura? buenos días a los dos. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a ambos. Gracias, Rodrigo, gracias, Laura. Un buen lunes siempre, con muchas gracias. Así, empezando con ánimo este lunes, en un día lluvioso. Oye, partamos hablando del tema que seguramente va a ser el más importante esta semana, la agenda de seguridad del gobierno. Si bien conocíamos algunos detalles bien amplios, el foco se ha puesto en el tema constitucional fundamentalmente. No tenemos el contenido todavía, han trascendido algunos borradores. De hecho, la tercera hoy día trae una suerte de actualización de dicho borrador. Serían en total 11 cambios constitucionales los que se incorporan en esta agenda para tratar este asunto. Y lo que, bueno, según este borrador, por lo menos se busca fundamentalmente reformar las capacidades del Estado a través de estas modificaciones constitucionales y generar una habilitación para ciertas leyes que están en discusión también. Eso a grosso modo. El presidente dijo, esperen lo que vamos a conocer mañana, una vez que se presente ya el contenido. Pero tenemos insumos suficientes como para discutir esto, porque ya ha generado, Laura, una discusión dentro del mismo oficialismo. ¿Cómo ves tú, primero, la idea de reformar la Constitución en este sentido? A ver, yo quiero partir diciendo que me alegra que el gobierno pueda, en esta materia, que fue además su tema de campaña principal, uno de los temas principales, pueda hacerse cargo después de 4 meses, 5 meses de gobierno, con salidas de ministra de por medio. Dicho eso, yo creo que el ministro Rao ha tenido en ese sentido una actitud proactiva y generosa al reconocer que la política que se venía desarrollando del exministro Cordero era una política que podía seguirse implementando, pero que extrañamente ahora se desordena el escenario, particularmente con esta propuesta de reforma constitucional. Pero por varias cosas. Primero, porque la gente afirma, escuchaba a París en la mañana, que había un acuerdo tácito de no mover la Constitución en 8 años después de los 2 procesos fracasados constitucionales. Segundo, porque yo creo que efectivamente si se abre la Constitución podríamos volver a intentar, por ejemplo, fortalecer la familia al interior de la Constitución e impedir males y problemas como son la violencia intrafamiliar u otro potencial a las familias jefas de hogar. Es decir, se abre la codicia de quienes podrían querer legítimamente introducir algunos de los cambios que estuvieron en algunas de las propuestas en materia de pueblo originario, en materia de propiedad, recursos naturales, medioambientales. Entonces yo lo encuentro riesgoso y además siento que genera una pérdida de tiempo. El otro día vimos una puesta en escena por el plan Cancerbero que tiene mucho de fuegos artificiales, pero que y está bien, yo en eso no me voy a meter porque es una estrategia del gobierno, pero me parece a mí que uno debería avanzar con una política pública sin necesidad de modificar la Constitución. Y con esto termino, no por colocar en la Constitución en uno u otro lugar ciertos aspectos necesariamente las políticas, sobre todo que pasan por recursos, van a hacer modificar efectivamente lo que hoy día está pasando. No creo en ese camino, creo que es un camino más largo. En Chile tenemos quórum de 4/7 para aprobar reformas constitucionales que son mucho más altos que los 2/3, perdón, mucho más bajos que los 2/3 que teníamos antes. Me parece que es riesgoso y abre una puerta que no sabe dónde se va a cerrar. Rodrigo, una primera definición. Varias reflexiones. La primera, las constituciones forman parte de la esencia de un sistema político, de lo que son las personas. Por lo tanto, yo no veo ningún inconveniente en tratar de, en base a lo que está construido, avanzar en adecuarse a los nuevos requerimientos sociales o políticos de un país. En ese caso, las reformas no las veo como una piedra a tope. Creo que son, de hecho, necesarias muchas veces. La actual tiene más de 250 modificaciones en su texto desde que está en vigencia. Entonces, creo que es una realidad. No hablo de refundar, ni cambiarla completa, ni hoja en blanco, sino que analizar cuál es la realidad actual del país y modificarla. La segunda, es indudable que el gobierno, yo coincido con Laura, desde que llegó el ministro Rao, ha tenido, en palabras del propio gobierno, un cambio de mano. Hay un plan, se nota una iniciativa distinta, se nota un diálogo permanente en buscar consenso en temas de seguridad. Se ha reunido con el exministro Cordero, con la oposición.
A mí me encantaría ver el texto final porque creo que efectivamente tocar la Constitución tiene ciertas complejidades y eso hay que analizarlo en profundidad en base a la propuesta que va a hacer en definitiva el presidente. Yo tengo la sensación de que esta semana también hemos estado viendo parte de ese juego, de ver cuáles son las medidas que pueden tener un desenlace fructífero para el gobierno, cuáles son necesarias, cuáles tienen cierto riesgo, etcétera. De hecho, lo dijo hoy en una entrevista el presidente José Antonio Kast, esperen mañana o esta tarde se presentan y ahí vamos a discutir. Por lo tanto, creo que es un camino que es razonable y hay que analizarlo en su contexto y viendo las medidas. Me parece sí que falta, y ahí una crítica de carácter política, un trabajo quizás previo, porque uno entiende que el sector de oposición tenga declaraciones en términos generales en contra de la iniciativa. Claro. Pero ver también al presidente de la UDI cuestionando antes incluso de ver el texto final, me parece que eso termina al final restándole credibilidad a un proyecto que para el gobierno es tan importante, que es el tema de la seguridad. Vamos a hablar de eso al tiro, de la interna también, pero detengámonos un segundo en los riesgos que hay asociados a un cambio constitucional, porque ¿qué es lo que motiva finalmente esta propuesta? El gobierno tuvo un portazo del Tribunal Constitucional a propósito de escuelas protegidas, ¿cierto? Sí. Y algunas de las medidas que quiere implementar, de castigo más severo quizás a miembros de crimen organizado, de narcotráfico, podrían eventualmente enfrentar el mismo obstáculo, ¿no? La Constitución misma, digamos. Y eso es lo que se está cuestionando, el que se cambie con una mayoría circunstancial la Constitución y podría eventualmente afectar la institucionalidad. ¿Ustedes ven ese riesgo más institucional? Porque creo que nos lleva a una discusión un poquitito más elevada, digamos, en otro nivel. O sea, si el trasfondo de esta propuesta de reforma constitucional es tratar de apaciguar o entrar definitivamente en el Tribunal Constitucional para evitar que él haga los reparos de constitucionalidad, a mí no me parece malo que se hagan propuestas. Yo lo que sí creo es que estas tienen que ser debidamente dialogadas, al menos dentro del sector político que lidera el presidente Kast. Y eso no está sucediendo y eso genera esta suerte de opiniones, no solamente el presidente de la UDI Ramírez, también la ministra Chomalí, a propósito de la atención de las personas condenadas por actos terroristas, la suspensión de sus derechos en materia de salud, genera una sensación de que hay una suerte de improvisación y que esto solo se usa para pasar las demás leyes por el Tribunal Constitucional. Yo preferiría sincerarlo, yo creo que acá se está desaprovechando además capacidades del propio ministro del Interior, que podría ayudar en el diálogo con las demás fuerzas políticas, objeto de demostrar la necesidad de esto. Insisto, nosotros, y lo dijo Rodrigo, no hemos visto la propuesta de los 11 puntos, pero en sí mismo cualquier reforma constitucional genera una suerte de suspicacia porque es como que abres la puerta para que entren otras y otras medidas que pueden generar una debilidad institucional. Y eso es lo que planteaba el diputado Raúl Soto esta mañana, Rodrigo. Decía que acá hay un germen de un paso a un gobierno iliberal, que esto puede representar un riesgo para la democracia. ¿Sí lo planteaba? Yo no lo veo así. Si al final del día las discusiones constitucionales han estado presentes a lo largo de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, insisto. Esta actual Constitución, la que nos rige, más de 250 modificaciones. Yo además promuevo una, creo que el sistema político tiene que ser reformado. Sí, obvio. Y eso pasa por una reforma a nivel constitucional. Entonces, creo que dadas las circunstancias, el entorno que está viendo, las nuevas necesidades, lo que hemos visto cómo ha funcionado el sistema político, ameritan una reflexión por parte de los actores para hacer cambios constitucionales. No insisto, creo que es muy distinto y estamos con el recuerdo muy presente de los últimos dos procesos que creo que de la forma en que se plantearon le hicieron mal a la convivencia democrática. Pero acá desde la medida que un gobierno inicie una discusión legislativa para hacer cambios constitucionales, me parece que es parte de su potestad y me parece que además creo que es necesario. Ahora, hay que hacer modificaciones indudables. Oye, sí, bueno, desde mi perspectiva, no sé si Laura piensa igual, pero yo creo que los quórum, por ejemplo, que se modificaron en los procesos, quedaron más bajos de lo que quizás corresponde. Creo que el sistema político hay que cambiarlo. Creo que a lo mejor ver temas de seguridad, incorporarlos, también amerita darle una vuelta a la tuerca a lo que está funcionando hoy en día. Ahora, quizás el tema y el punto de crítica, Rodrigo, tiene que ver, como lo plantea Carlos Peña este fin de semana también en una Si tú buscas acomodar la Constitución eso. Creo que eso es peligroso y eso hay que mirarlo en detalle. Eso es efectivo. Pero si tú adecuas la Constitución a las nuevas demandas de la sociedad, creo que eso es necesario. Cuando los cambios pueden ser criticados porque no se hacen o porque se hacen sin necesidad. Y creo que esa en el fondo, esa disyuntiva tiene que estar presente en esta discusión. Claro, si son cambios necesarios, sin necesidad de torcer el espíritu legislativo y justamente adecuarse a una mayoría circunstancial, que tampoco hay. Hoy ningún sector tiene la mayoría para modificar la Constitución. Eso es peligroso. Los 4 años no los tiene el gobierno. No los tiene. O sea, los tuvo en la discusión de la reconstrucción, sí. Efectivamente tuvo más de los votos que requiere para el cambio constitucional. Pero justamente lo que se busca en la Constitución es que permanezcan esos cambios, que se requieran mucho
mucho consenso para producirse, y eso establece que tú negocies, dialogues y además que sean evidentes, que le hacen bien al país. Entonces hay que ver estos puntos, no sé si eran 11, 12, 13 puntos, para ver si se avanza. Si se busca torcer el espíritu constitucional, me parece que puede ser peligroso y discutible, pero si tú quieres adecuarla a las circunstancias sociales y políticas del momento actual, para adelante si hace bien para el país. Laura, en ese sentido, recogiendo de nuevo la declaración que hacía el diputado Soto, que parece representar a toda la oposición, ¿tú crees que aquí hay como una suerte de caballo de Troya y que se está generando ese germen iliberal? O sea, una sospecha legítima, porque entonces podríamos meter las cosas, que yo estoy de acuerdo contigo, de reforma del sistema político, y entonces también podríamos fortalecer el derecho a la vida y eso con eso entrampar la ley de interrupción en 3 causales, y podríamos incorporar el derecho humano a la vivienda, que hoy día no está, y podríamos ser concesionable el litio también, que hoy día es privativo del Estado su explotación. Entonces podemos, cada sector del país podría pedir una reforma interesante en esa materia. Por lo tanto, yo creo que estos procesos se tienen que hacer o con todos o no hacerlos. Y en el marco de un gobierno que lleva 4 meses, que no lo planteó además en su programa de campaña, si el tema de seguridad, yo me hubiese focalizado en políticas públicas que pasan por el mejoramiento de carabineros, las tecnologías, la frontera, y se ha estado haciendo, yo le daría vuelta a eso. Ahora, ¿por qué surgió esta presión? También muchas veces las reformas constitucionales son para despistar un poco el ambiente y demostrar más energía. Entonces la preocupación que yo creo que tiene el presidente del PP tiene que ver con esta idea de, a lo mejor, a través de esta herramienta política, tomar control de la agenda, que también es posible, atendido los niveles de adhesión y de apoyo a las políticas del presidente Kast. Ahora, yo insisto, a mí como humanista, como intelectual, no me molesta el debate sobre cualquier cosa. Chile puede debatir sobre lo que quiera, pero es importante que esto no sea la luz de una contienda por recuperar espacios de poder en ciertos temas que tuvieron una mala partida. El tema de seguridad partió mal y ahora estamos intentando repararlo, pero no con esta herramienta. A lo mejor lo que debería hacer, y que lo prometió Raúl, es generar una gran mesa. El gesto del Concordero fue un gesto súper bien valorado. Yo creo que lo hizo cuando se reunieron los dos, yo lo encontré muy positivo. Rodrigo, ahora hablemos de lo que significa esto en términos políticos en la interna también. ¿Te sorprendió lo que hizo Guillermo Ramírez ayer, por ejemplo? En esta entrevista donde de inmediato dice, la UDI no está con esta Sincérate, Rodrigo. No, por supuesto. No. Y advierte de riesgos además lo subí a mis redes sociales. La UDI dejó de ser el partido más leal del gobierno a partir del día de ayer, en términos políticos, me imagino. Pero al final del día tú has visto que han habido discrepancias de todos los partidos del oficialismo, que hay un tema que tienen que corregir, sin duda, no que la tengan, sino que la exterioricen con esa brutalidad, porque además después han habido instancias y al final del día los proyectos más emblemáticos del gobierno se han transformado en ley con los votos del oficialismo. Pero es indudable que desde el punto de vista político, claro, me sorprende que el presidente de la UDI, que había tenido una actitud muy moderada con respecto a cosas que estaba de acuerdo o no, haya dado esa entrevista con esa cuña, con ese énfasis de que no estaría dispuesto a apoyar porque ve en peligro la institucionalidad. Uno puede tener diferencias. El argumento además es pesado. Bueno, hoy tienen comisión política, hoy tienen comité político de los partidos del oficialismo. Me imagino que ahí tendrán que ordenarse y me imagino que a cada uno dará argumento. Pero es indudable que, dado el transcurso de este gobierno, claro, sorprende las declaraciones del presidente de la UDI porque no las hemos visto con esa nitidez en otros temas igual de complejos que este. Laura. Sí, yo no sé qué pasa con el resto de los partidos, porque solamente escuché a Guillermo Ramírez, escuché también puso su cuota de alerta. Puso alerta, yo escuché que Parisi, en algunos votos que ha estado votando el Partido de la Gente, dijo que no había espacio para reforma constitucional, y en la entrevistaron. Andrea Valladares dijo, la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública. Tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo con ella, yo lo encuentro peligroso, a menos lo que tuvimos antes son 2 procesos grandes y efectivamente una gran reforma. La más grande de todo el 2005 con Ricardo Lago, en la cual además se incorporaron temas asociados con la dignidad de las personas y los derechos humanos. Pero me parece a mí que es riesgoso cuando no se dan en un contexto de un diálogo político amplio. Y por eso, mira, para no meter las patas, yo preferiría conocer el contenido de las 11 propuestas, ver de qué se trata. Hoy día, por ejemplo, una de las medidas que se anunciaba era un nuevo estado de excepción en Chile, que permitiera focalizar en algunas poblaciones el control, el funcionamiento. Claro, todas estas medidas son buenas para controlar la seguridad siempre y cuando con eso no estemos limitando los derechos y las libertades de las personas, porque la Constitución, el derecho, está al servicio de las personas, no las personas al servicio del funcionamiento de la seguridad.
Entonces, si vamos a limitar el derecho a asociación, si vamos a limitar el derecho a participar o manifestarse políticamente, yo creo que ahí más bien estamos retrocediendo y no avanzando en los derechos y las libertades, que por lo demás es principio fundamental de todos los chilenos y que lo hemos tenido ratificado hace muchos años. Estamos con Laura Albornoz y Rodrigo Arellano aquí en nuestro panel de conversación de este lunes. Vamos a ir a una pausa, al regreso hablemos de lo que está pasando en la interna del gobierno, de la coordinación ministerial también y algunos gallitos que se han generado también en la última semana. Pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Rodrigo Arellano y Laura Albornoz, nuestros panelistas de esta mañana en nuestro panel de conversación. Hablemos de lo que está pasando en la coordinación interna del gobierno entre los ministerios. Ha habido distintos gallitos en momentos distintos también, en su momento entre Iván Poduje y el ministro Quirós, la semana pasada esta descoordinación también entre el ministro Alvarado y el ministro de Hacienda. La última, quizás, choque de declaraciones, de apreciaciones, si es que ustedes quieren, entre la ministra Maicho Malí y el ministro Arraut, también a propósito de esta propuesta constitucional en materia de seguridad. ¿Cómo interpretas tú, Rodrigo, lo que está pasando dentro del gabinete y estos pequeños enfrentamientos? ¿Es normal o no? No, yo no creo que sea normal. Yo no recuerdo un gobierno que haya tenido tanta diferencia entre sus propios ministros, porque una cosa son los partidos, porque ejercen un rol diferente, pero aquí estamos hablando de personas que juegan en el mismo equipo, en la misma cancha. Aquí claramente lo que hemos dicho en varias oportunidades, que hay un diseño político que en definitiva tiene que corregir el presidente y lo tiene que corregir él. ¿Por qué le invito a los ministros a tomar esa responsabilidad? No es baladí que el ministro de Interior no sepa la presentación de un requerimiento que hace otro ministro frente al Tribunal Constitucional. No es baladí que la ministra de un área sectorial cuestione un proyecto de ley tan importante como el de seguridad. No es baladí que el ministro de Vivienda, por los medios, anticipe la discusión presupuestaria diciendo que él necesita aumentar en un 23%. Me refiero a Iván Poduje en la entrevista también en el diario Mercurio. Entonces, aquí hay un diseño que se tiene que corregir. Político, porque la línea de gobierno, y en eso yo coincido, el presidente habló de eso, en la mañana el gobierno ha logrado avanzar, por supuesto, con sus riesgos, con dificultades, como todo gobierno, pero ya aprobó la ley de escuelas protegidas, pasando por el TC con sus complicaciones, pero se aprobó, ya está en vigencia. ¿Para qué vamos a hablar de la ley de reconstrucción, que ya terminó su discusión parlamentaria en el TC? Queda todavía los requerimientos del propio gobierno en el TC, efectivamente. Sí. Pero avanzó en el corazón, es decir, los proyectos emblemáticos, y probablemente en seguridad pase algo similar. Pero al final del día, tanto conflicto, tanto cuestionamiento del propio equipo termina debilitando un gobierno y por lo tanto tiene que hacerse cargo de eso. Da la sensación de que parece que va a tener que corregir el diseño estructural que ha sido un clamor, además no solamente de los ministros, por lo que uno ve por los errores, sino que también de quienes conforman parte de esta semicoalición de gobierno, que son los partidos que la conforman, que han pedido hace mucho rato que se ordene sobre todo el tema político, del tema comunicacional, de las vocerías, que si bien se corrigió con la salida de la ministra Cedini, todavía hace ruido que la persona que tenga que negociar políticamente, que coordinar con los ministros, sea el encargado de dar las buenas y las malas noticias y enfrentar a la oposición. Laura, ¿cómo ves tú este escenario? Sabes que yo prefiero mil veces, y mi experiencia como ex ministra, prefiero mil veces una ministra que es capaz de aclarar que no ve posible restringir los derechos de personas, seres humanos en materia de salud, aunque esté siendo investigado y procesado en recintos penitenciarios. Prefiero mil veces un ministro que diga yo necesito más plata para construir viviendas sociales. Aún así, son sectores. A quien le cabe la obligación de ordenarlo es a Interior, al gobierno, al segundo piso. Pero estas discrepancias se dan, a mí me tocó muchas veces, lo que pasa es que uno hacía este juego por debajo, a lo mejor no con la prensa, y uno relativizaba. ¿Cómo se maneja eso, lo público y lo privado, digamos? Me acuerdo cuando presentamos la ley de femicidio, yo la anuncié, no la había conversado con José Antonio Viera Gallo, entonces cuando llegué a la oficina rápidamente pesqué el teléfono. Y claro, en ese caso tenía el apoyo siempre respecto a estos temas de la presidenta Bachelet, que me dijo ya, velo por acá. Pero yo diría que yo prefiero mil veces una ministra de Salud que es capaz de defender eso, como defendió también el tema de la ley, el proyecto de ley de latidos del corazón, que ella dijo, mira, a mí no me parece si esto es cruel o no.
yo lo prefiero 1000 veces, porque me parece que hay alguien que está actuando con el sentido de dándole la máxima importancia a su área. ¿Y no transmite desorden? No, depende. Yo prefiero eso, dos ministros actuando así. Yo creo que ahí hay un rol, y comparto con Rodrigo que no es posible que el ministro del Interior esté dando las buenas y malas noticias, debería haber otro, y el ministro del Interior dedicarse a esta coordinación más a tiempo completo. Pero no me molesta, más el ruido por fuera, fíjate, si el ruido viene de los señores libertarios, el ruido viene de los partidos políticos. Los ministros están haciendo su pega, que es bastante difícil, hay que recordarle a la gente que nos está escuchando, una pega difícil, intensa, y algunos que lo hacen con dedicación y pasión, y yo preferiría eso, pero insisto, esto no es un regimiento, no se espera que toda la gente diga que sí, y a quien le cabe también la función en esto, y yo mencioné mi ejemplo anterior, es al presidente de la República. El presidente de la República tiene que motivar, no sé cuántas veces se reúne con los ministros, pero llamarlos, poner ojo, atención, decirle ojo con esto. Y en eso sí yo noto, fíjate, porque me da la impresión, y por lo que me han contado a mí, las fuentes que yo tengo, es que más dirige esta coordinación en el segundo piso que el propio presidente, que por cierto tiene una agenda cargada, pero que debería cumplir un rol más político. Ahora, el presidente parece no incomodarle tampoco. Bueno, el presidente lo dijo en la mañana, iba a comentar eso a Laura. Sí. Dijo, él eligió un gabinete y él prefiere eso, de tener ministros empoderados, que salgan justamente a defender su área, que ministros silenciosos. Yo tengo la sensación de que eso igual daña la imagen de un gobierno cuando están reiterados. Pero claro, el énfasis y la vehemencia que tiene cada ministro es indudable, que de alguna forma contribuye al sector de su cartera que le toca administrar y gobernar. Nadie puede cuestionar la tremenda pega que ha hecho la ministra Txomalí en salud. Lo decía el propio presidente esta mañana también. Sí. O lo que está haciendo Iván Poduje también en bien de la construcción. Son ministros empoderados, pero finalmente tanto como ese agua al cántaro que puede romperse. Entonces, un gobierno que además está tensionado, como dice Laura, por el Partido Nacional Libertario, por la ultraderecha, tiene también diferencias con su propio partido, ahora surgen diferencias con la UDI. Uno tiende a pensar que debiese tener la casa, la propia, más ordenada. Y por eso quizás estos ruidos ministeriales generen quizás más atención de la que uno está habitualmente acostumbrado. Oye, ¿y cómo ven la salida de Natalia Ducó en este contexto ministerial, digamos, ¿no? Pero es la tercera salida de una ministra, han salido 3 ministras, además mujeres, digamos, en estos 6 meses, pero se suma también a salida de subsecretario, más de 30 seremi, etcétera. ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que ahí hay problemas concretos, y esos son del segundo piso, que son obligados a chequear, tener los datos fehacientes, por lo menos yo en mi época era así. Es una lástima que no hayan sido repuestas por mujeres. Esto es una política de Estado que lleva más de 30 años en el Estado chileno, de representación equilibrada de hombre y mujer, y que justo hemos tenido que pasar por la ministra de Seguridad, la ministra Vocera y la ministra Ducó. Yo entiendo cuál fue el problema. A mí habían varios que se habían sumado. Nada, yo creo que las personas hay que sacarlas efectivamente. Uno sabe cuando es ministro que si se manda una embarrada, que puede pasar porque somos seres humanos, porque a veces se cometen errores, porque hay poca fineza, puede suceder, uno tiene que tomar un paso al lado y quedarse callado. Esa es la regla, tomar un paso al lado y quedarse callado, por respeto al proyecto, por respeto al presidente de la República, a la presidenta de la República, pero sí lo considero lamentable. Yo creo que había muy buenas, yo esperaba a lo mejor, no sé, Erika Olivera, ahora hay tantas deportistas, mujeres, que podrían haber reemplazado en vez de traer una persona que a lo mejor no tiene tanto vínculo con el deporte. En seguridad me parece bien, y en vocería hay buenas mujeres voceras a la derecha que podrían reemplazarlo. Yo incorporo esa dimensión porque el país lo construyen hombres y mujeres. Y aunque parezca que en este gobierno se olvidó, la verdad que yo creo que hay muy buenas representantes, la misma Isabel Pla, por mencionar algunas, que podrían cumplir roles importantes en el gobierno, y uno se pregunta, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Por qué no se eligen esos nombres con vasta trayectoria política, preparados para este tipo de roles? Rodrigo. Habrá que preguntarle al presidente, pero yo coincido con el análisis. Efectivamente han salido 3 ministras mujeres y no han sido reemplazadas por mujeres. Yo al final soy de los convertidos del sistema político. Yo no creo mucho en las cuotas, pero en política es indudable que las mujeres tienen una realidad diferente a la de los hombres, un montón de responsabilidades que no tenemos, y eso requiere ciertos impulsos políticos. Por eso, por ejemplo, una reforma política que hay que conversar es si mantenemos o no los 40% de las cuotas de las candidatas para presentar a la lista de diputados y senadores, que eso se termina en la próxima elección. Pero la idea parece, tengo entendido, que es permanecerla en el tiempo. ¿Por qué no ha habido tantos cambios? Yo miraría efectivamente aquel trabajo que se hizo previo. No a nivel de ministro, porque los ministros han salido no por incapacidades, no porque están enojados, no porque no tenían los requisitos, sino porque han cometido errores que son normales, y en un gobierno que se estableció estándares
hiper exigentes. La salida obvia es justamente la del ministro. La ministra Ducó cometió un error que no fue refrendado de la manera correcta y eso le costó su salida. Claro, por la respuesta que entregaron a la Contraloría. Sobre todo por la respuesta que entregaron a la Contraloría. Probablemente igual hubiese tenido que salir, no sé. Pero la respuesta de la Contraloría no fue la más adecuada desde mi perspectiva. Pero a nivel de Ceremi, más de 30 Ceremi, 6 subsecretarios, yo miraría un poquito el trabajo previo y vería cuáles son las responsabilidades en torno a ese trabajo anterior. Y es indudable que existe una deuda, creo yo, justamente con incorporar más mujeres al gobierno, porque creo que, no sé si me equivoco o no, pero debe ser el gobierno con la mayor diferencia de proporción que ha habido entre hombre y mujer en un gabinete. Salvo el Wilner al principio, Pareciera. que era bueno, era puro hombre, efectivamente, pero era otro país, era otro Chile. Era otro Chile. Al igual que las constituciones, y nada es piedra, se pueden ir cambiando y modificando, y hay ahora una cultura, además las mujeres han ganado mucho terreno, hay normas que además permiten que tengan un poquito más de libertad que se han ido construyendo en el tiempo también justamente, y yo miraría quizás eso, efectivamente, la representación femenina, porque hay tanta buena mujer que le haría tanta falta a este gobierno. Ahora son errores también, ¿no? Laura. Yo quiero recordar esta Ceremi que pedía a unas personas en militancia de un determinado partido. Sí. Esto sucede en todas partes, ¿para qué no vamos a hacerlo inocente? Lo que pasa es que no se deja por escrito. Y esa falta de impericia, uno dice ya a este le corresponde uno de este lado, del otro. Yo creo que ha habido harta caída de Ceremi. Yo no sé si es porque la vara está más alta o porque hay poca revisión de los antecedentes. ¿Falta de elenco puede ser también? Yo creo que también hay un poco de falta de elenco, pero estábamos hablando recién de la ministra Chomalí y del ministro Poduje, que yo lo recordaba como un gran laguista, amigo querido además, ¿Sí? en este caso muy cercano a mi partido, la Democracia Cristiana, pero muy querido. Yo valoro eso. Pero sin embargo yo creo que hay ministros que no se ven en televisión. O sea, la ministra Chomalí y el ministro Poduje y el ministro Alvarado, bien, pero hay otros que definitivamente están ocultos y eso es un tema que debilita el gobierno, porque uno debería tener agenda todos los días presente, mostrando las políticas públicas que están implementando y eso constituye también una debilidad del gobierno. Vamos a ver cómo se trabaja ese tema también, porque hoy día el propio presidente incluso lo abordaba también en su conversación, el tema comunicacional. No, a propósito de su presencia en los medios, él decía que estaba en terreno, que daba muchas entrevistas a los medios regionales, entre otras cosas. Y a dos entrevistas radiales toda la semana. También, la semana pasada con Tele 13 Radio y Radio Duna. Luego muy interesante la discusión ahora, porque además, perdón que interrumpa y cambie un poquito el eje. Lo último. Pero la discusión en seguridad va a ser muy, muy decisiva, porque fíjate que hemos conocido la aprobación por parte de la ciudadanía de las medidas de seguridad del Plan Cancerbero, 70, 80, 90% de aprobación. Vamos a ver qué es lo que hace la política en este caso. Cómo responde ante eso. Rodrigo Arellano y Laura Albornoz con nosotros esta mañana. Gracias, Laura. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. 10 de la mañana con 11 minutos. Temperatura de 9,3 grados acá en Santiago. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.